Te propongo que mañana despiertes de buen humor y saludes sonriendo al que no te sonrió. Bueno, muy buenos días a los oyentes. Sacamos rapidísimo. Buen día, Rodolfo. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Bien, ¿Sí? bien. ¿Enchufado? Enchufado, totalmente. Muy bueno, eso es muy Sí, bueno, muy sí. bueno, muy bueno. Buen día, Federico. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Al 220. On fire. On fire. 440. 440. 440. 440. con todo. 440. No, vamos a dejarlo 380. 380. que... No rebaja, no rebaja. Sí, vamos. Bueno, buen día a Jonah, que nos está haciendo asistencia técnica del programa. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Las Cosas Son Como Son, en este ciclo especial que estamos haciendo para abordar el contexto, los contenidos, las consecuencias de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se van a poner justamente a consideración de la ciudadanía en el referéndum del próximo 27 de marzo. Faltan para eso 7 semanas. Al día de hoy, por supuesto, hay un montón de uruguayas y uruguayos que ya tienen definido qué van a hacer, para ser claro, ¿no? Hay quienes ya tienen decidido votar la papeleta del sí rosado para anular estos artículos, y otros van a votar la papeleta de no celeste para darle plena vigencia, y yo diría para que comience a aplicarse en todo su esplendor esta norma, ¿no? Hemos dicho que este referéndum se gana hablando con la gente, porque en términos generales la gente, y acá entre paréntesis hay una disquisición, hablar de la gente quizás, bueno, no es la gente, sino que hay mucha gente, ¿no? Diría un politólogo francés, bienvenido al duelo de las unanimidades. Pero siguiendo con la línea, en términos generales, mucha gente no sabe de qué se trata este complejo jurídico, este entramado jurídico, porque técnicamente es complejo, pero más que jurídico, lo que se trata acá es de desentrañar el concepto, qué concepciones contiene estas normas, ¿no? Concepción sobre el rol del Estado, sobre nuestra vida en sociedad, entre otras cosas, ¿no? Cómo repercute en la vida real, porque eso es lo importante. Y es importante votar y saber, informarse, formarse para decidir, ¿no? Yo creo que los que tenemos que hablar somos nosotros, los que integramos el campo popular y promovemos la anulación. Y bueno, ¿y por qué? Una cosa muy sencilla, porque la norma está vigente. Y los que tenemos que salir a conversar con la gente y convencerla que nos acompañe, somos nosotros. Y para nosotros, y lo planteo en las recorridas que estamos haciendo en las tardecitas, explicando a la gente este asunto, el nervio conceptual se reduce, a mi juicio, de estos artículos, a que la ley fortalece en las relaciones a la parte más fuerte de una relación, cualquiera sea, y debilita a la parte más débil, partiendo de un falso supuesto, que es que las partes siempre están en pie de igualdad. Ahora en la mesa vamos a hablar de uno de los ejemplos, que para mí es de los más claros y que más repercusión tiene en la vida cotidiana de la gente, que es el tema vinculado a los alquileres, los desalojos y los lanzamientos. Porque el tema a tratar hoy es el de la emergencia en vivienda, según el título que le pone la Ley de Urgente Consideración. Hace unos días, te cuento flaco, yo recibo decenas de mensajes por día del doctor Federico Álvarez Petralia, pero decenas de... ¿no? Federico, puede ser que le mande menos. No. Decenas, ¿no? Y me decía una cosa muy importante de Federico, y lo tengo acá textualmente porque me pareció que el concepto era importante. Me decía en un momento determinado, dice, es la gente la que tiene el poder de legislar para un lado o para el otro. Ya no importa tanto el diputado, el senador, tal o cual. No. El que define, el que legisla, es la gente, sos vos. El que define cómo será tu vida de acá en más, en estos aspectos, sos vos. La clase política ya definió, ya opinó. Ahora le toca a la gente, a vos, decidir qué tipo de país, qué tipo de relaciones querés de acá en más. Y eso me parece que es una forma de encarar el tema con la gente, darle el protagonismo, la decisión del futuro en temas que le implican en el día a día. Por último, reiterar una cosa que hemos dicho desde el principio en estas audiciones. Este espacio de la radio que sale para Paysandú y se retransmite para Jun, no tiene la vocación de hablar de la barra brava, para que sea futbolísticamente claro. No le estamos hablando ni a la Colombia ni a la Ámsterdam, le estamos hablando a la Olímpica, y en todo caso diría Gustavo Leal cuando me metió un penal, Gustavo Leal al aire, un penal me metió al aire, cuando me decía, bueno, en todo caso le hablemosle también a la gente que no fue al estadio. Y con esa vocación es que queremos arrancar este programa de radio, en el cual vamos a abordar
un tema importante, sensible para todos los uruguayos y las uruguayas, que tiene que ver con la vivienda, porque al fin y al cabo son de los temas sensibles que tiene esta ley de urgente consideración. Si le parece, vamos a arrancar. Tenemos una mesa extraordinaria. Está compuesta, en primer lugar, por Gustavo, es amigo tuyo, es Rodolfo, Gustavo, nos conocemos de hace años. La cooperativa Cobizán 8 cumplió 50 años. 50 años de vida. Así que, Gustavo. O sea, que vos tenés más de 50. Tengo. Está bien ahí. Tengo 28. Bueno, Gustavo Fernández es el secretario general de FUGWAN. Tenemos ya. Buen día, Gustavo. Buen día, un gusto saludarlos a todas y todos los compañeros, y sobre todo a la audiencia sanducera, y bueno, un gusto verme de vuelta con un viejo compañero de militancia del movimiento cooperativo. Muchas gracias, Gustavo. También con Salvador Esqueloto y la compañera Claudia, un gusto saludarlos. Muy bien, y muchas gracias por haber aceptado la invitación de participar en el programa. Está también ahí Salvador Esqueloto, que bueno, tiene una larguísima trayectoria, arquitecto, fue decano en la Facultad de Arquitectura y fue director nacional de vivienda en el periodo del gobierno anterior. Buenos días, Salvador. Buenos días a todas y a todos de la audiencia, y sobre todo a vos, Guillermo, y a Federico, que llevan adelante este programa tan interesante, y bueno, y que hoy vamos a compartir con Claudia, con Gustavo, con el compañero Villarreal, que lo veo por acá, y tratando de dialogar y esclarecer sobre estos temas que son tan como complejos, pero que por otro lado nos obligan a ser sumamente claros en la comunicación y en la forma de expresarnos para que la gente pueda decidir, que en definitiva es lo que peleamos cuando juntamos las firmas. Gustavo es integrante de la Comisión Pro Referéndum, fue uno de los referentes que lideró esa etapa, y ahora que logramos que la gente decidiera, bueno, vamos a trabajar intensamente estas semanas para que esté absolutamente claro la inconveniencia de mantener estos 135 artículos nefastos y la importancia de sumar más gente, ciudadanas y ciudadanos de todos los partidos políticos, a rechazar y anular estos artículos. Por ahí está Claudia Moroy. Sí, buen día para todas y para todos. Bueno, saludarlos a ustedes, compañeros, un gusto estar por acá. Y bueno, sí, en esta batalla que estamos embarcados, compartiendo lo que decían, ¿no? La necesidad de bajar y de conversar, me parece. Son fundamentales para el vecino, para la vecina, que entienda cómo estos 135 artículos afectan la vida cotidiana de todos, y en este sentido el tema que vamos a tratar hoy, la vivienda, bueno, resulta fundamental, y bueno, entendemos que hay un gran retroceso en ese sentido, así que bueno, contenta de estar por acá con ustedes. Muy bien, Claudia, gracias por haber aceptado la invitación. Claudia Moroy, abogada. Claudia Moroy fue directora de Ordenamiento Territorial y de Vivienda en la Intendencia pasada, y actualmente es asesora de Planificación Territorial de la Intendencia de Canelones. Arranquemos. Gustavo González, integrante de FUGWAN, una de las organizaciones sociales fuertes que tiene este país, que se ha embarcado primero, por supuesto, en la campaña de recolección de firmas y ahora en esta etapa del referéndum para anular estos artículos. La primera pregunta, Gustavo, para arrancar, ya me parece una cosa central. ¿Hay política de vivienda actualmente en este gobierno? ¿Cómo está afectando los recortes y los reajustes en el desarrollo de una política que, en definitiva, uno, por lo que tiene la percepción, ¿no?, de ver, por supuesto, se ha retraído, lentecido en perjuicio de la gente? ¿Y por qué ustedes, entonces, en este marco general, por supuesto, han evaluado sumarse con fuerza y con potencia, básicamente, en esta campaña que estamos desarrollando rumbo al 27 de marzo? Bueno, a tu pregunta, si hay o no hay política de vivienda. Si no hay política de vivienda, hay política de vivienda. Bueno. Es eso. Es esa, no tener política de vivienda. Sí. Yo creo que sí, yo creo que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, tiene y está dentro del marco general de apoyar a los mayaboros. Esto me parece que es importante caracterizarlo. La gente tiene que ver que cuando un gobierno desde arranque plantea que no se puede tocar a los mayaboros, bueno, ustedes que tuvieron a grandes ciclistas, ¿no?, los hermanos Correa y demás, y muchos más, saben que
El malla oro es el que menos tira, ¿cierto? Tiene una cantidad de peones que trabajan para él. Bueno, y el pelotón de rezagados en general es el más embromado. Bueno, si un gobierno dice que va en vivienda, también será lo mismo. Aquí siguen las exoneraciones escandalosas a la industria de la construcción para construir viviendas de 100 a 120 mil dólares. Y esa gente, la gente que está en el déficit habitacional, justamente no es la que tiene 100 o 120 mil dólares para esa vivienda. Por otra parte, fíjense que desde marzo del 2020 ya tuvimos un recorte del 15% a más o menos el mismo dinero de la partida del anterior gobierno. O sea que ni bien asumieron, ya le pegaron un recorte del 15% a todos los ministerios. Y por cierto, golpeó la vivienda. Luego viene la ley de presupuesto y más o menos hay un recorte del 17% a la vivienda. Es decir, nosotros, por ejemplo, y en Paysandú lo saben, y en Jun también, porque hay cooperativas que esperaron 1 año y medio la escritura. 1 año y medio. Tú te imaginas lo que es para un grupo de trabajadores y trabajadoras cooperativistas, esperaron 1 año y medio para firmar la escritura, luego de haber pasado todo el otro tiempo del proyecto, etc. Recién a partir de agosto del año pasado se empezaron a destrancar esos préstamos. Y eso va generando cada vez más un cuello de botella. Por otra parte, antes teníamos 2 sorteos. Se le cortó. Hubo uno solo en el 2020, uno solo en el 2021, a fin de año y de 1.500 viviendas. Por lo tanto, ahí ya tenés otro atraso. Luego, ilusiones que le han vendido a la gente. ¿Acaso algún oyente puede creer que un gobierno puede llegar en un quinquenio a asentamiento cero? Bueno, tendríamos a Batman de presidente de la República y el ministro sería Superman, ¿no? Eso es una ilusión que le vendieron a la gente. Luego, otras cuestiones. Todos habremos escuchado en la campaña electoral de la ministra de Vivienda decir que iban a construir entre 50 y 60 mil viviendas, pero luego dijo, bueno, fue una cifra, por favor, una cifra que propagandearon en toda la campaña electoral. A esa cifra no van a llegar. Y no van a llegar porque el problema de la vivienda, y todos los ciudadanos lo saben, se resuelve con dinero. Y el escudo de los humildes, en todo su campo, es el Estado. Y el Estado está produciendo recortes al presupuesto de la vivienda. ¿Quiénes son los uruguayos y las uruguayas que están en el déficit habitacional? Los sectores que no tienen capacidad de ahorro. Es decir, son los que optan por el cooperativismo de vivienda o por otros programas, ¿cierto? Porque no tienen capacidad de ahorro. Bueno, eso no tiene solución. Ahora, por ejemplo, yo les quiero decir algo a todos los sanduceros, donde tenemos un gran desarrollo del movimiento cooperativo y además gente que conoce mucho de vivienda en general en este departamento. Nosotros tenemos una maravillosa ley del 17 de diciembre de 1968, que fue la Ley Nacional de Vivienda, donde Salvador podría explayarse con respecto a las bondades de esa ley. Y en Uruguay, este gobierno quiere inventar el agua tibia. El agua tibia. Yo diría, ya hay mucho hecho en Uruguay en la vivienda. Se trata de aplicar, recrear esa ley y seguir con los programas que verdaderamente han dado resultados. El otro problema, que nadie habla mucho también, miren, la pandemia colocó en el primer plano la importancia de la vivienda. Yo me reía con tristeza cuando escuchaba, si usted se infecta, aíslese en su casa. ¿Ustedes se imaginan una persona que vive en un asentamiento con 4 niños y niñas, 4 hijos, su compañera, él, en una habitación y media? ¿Cómo hace para aislarse? ¿Construyen 24 horas otra habitación? Bueno, esta barbaridad la escuchamos durante 2 años. Y sin embargo, tienen alta popularidad por cómo han llevado la pandemia adelante. Que yo digo, la vacuna ha sido efectiva, eso no lo voy a poner en discusión. Ahora,
para la pandemia, para una pandemia de este carácter, el problema de la vivienda es fundamental. Una vivienda digna, adecuada, con los espacios, la ventilación. Bueno, eso lo ha construido el cooperativismo de vivienda y otros programas de los sectores populares, y es lo que hay que impulsar. Y en este marco de recorte, de retroceso en el tema de la vivienda, aparece la Ley de Urgente Consideración, con un capítulo íntegro que dice la vivienda emergencia nacional. Y sin embargo, pero yo, lo que le voy a pedir a los oyentes, y me encantó esto de hablarle a los que todavía no entraron al estadio, los que todavía no han entrado al estadio, dicen, yo no conozco mucho de esto, y capaz voto en blanco, sepa que el voto en blanco vota no. El voto en blanco no es indiferente, no es inocuo, no, vota no. Lo segundo, que sepa que es obligatorio, por lo tanto, hagámosle caso a Artigas. Para ser valientes, ilustremos. Y hay que hacer el esfuerzo por conocer por lo menos los puntos más importantes de la ley. Bueno, miren, en el capítulo de vivienda no hay un solo artículo. ¿Qué se imagina uno cuando uno dice vivienda emergencia nacional? Problema grande del país. Bueno, algún artículo podría crear un nuevo programa, podría decir vamos a financiar de tal o cual manera esto, etcétera, etcétera. No, la mayoría de sus artículos se refieren, escuchen bien, a cómo instrumentar desalojos. No hay un solo artículo que diga vamos a... Bueno, esto es lo primero. Lo segundo que es la primer mentira. Yo escuché oficialistas que han dicho, ahora incorporamos el alquiler sin garantía para resolver el problema de la vivienda. Bueno, primero, que el alquiler sin garantía ya existía en el país, y con la ley de alquileres vigente, ya existía. ¿Por qué la incorporan como un elemento central? A la LUC, para dar garantías a los propietarios, a los grandes propietarios. El alquiler sin garantía, quien se integre a él, al tercer día, escuchen bien los trabajadores y las trabajadoras, el jubilado, al tercer día, si no pagó, es declarado moroso. Cualquier trabajador sabe que no siempre cobramos la misma fecha en el mes. Y cualquier propietario sabe también que la gente puede atrasarse 3, 4, 5, 6 días, porque lo que importa también es que la gente les pague. Bueno, al cuarto día vas a ser declarado moroso, y lo dice el artículo específico. Y además ya te carga la mora de un 60%. Es decir, tengo un alquiler de 10.000 pesos, no pagué en 4 días, al cuarto día ya debo 16. Y si al quinto no pagué, en el sexto el propietario tiene la posibilidad de iniciar el desalojo en 6 meses. Pero la LUC no se queda allí. No. También afecta a los buenos pagadores. ¿Por qué? Porque lo que tiene la LUC en vivienda y en todos los otros campos es una concepción ideológica, una concepción que dice hay que desembarazar al Estado de los problemas de la gente y que el mercado, el Dios mercado, todo lo regule. Bueno, a los buenos pagadores, yo pago sistemáticamente, no tengo problemas, se termina el contrato y viene otro que quiere alquilar esa casa y ofrece más al propietario. Entonces el propietario, una razón de perogrullo, va a elegir porque le pague más. A los 30 días puede ser desalojado aún habiendo sido buen pagador si el propietario le conviene. Pero escuchen esto. Ningún propietario con la ley de alquileres puede iniciar trámite de desalojo teniendo deudas con el Estado. Ahora la LUC los exonera de la deuda con el Estado. Esto es fantástico. Fantástico. O sea que ahora pueden deber un propietario que tenga 6, 7, 8 viviendas, 3 años de contribución inmobiliaria, por ejemplo, igual puede iniciar desalojo. Esto se incorpora en la LUC. Por la ley de alquileres, ningún propietario puede iniciar desalojo si tiene deudas con el Estado. Bueno, ahora no. Entonces, desalojo en 6 días para el mal pagador. En 30 para el buen pagador.
¿A quién le están dando garantía? Y fíjense, Tabaré Hackenbruch, el actual subsecretario de Vivienda, dijo que esto era, en un programa que discutió conmigo en una radio de Montevideo, me dice, no, pero esto lo hicimos pensando en los inmigrantes. Bueno, para que los ciudadanos tengan idea, cuando uno aprueba una ley siempre tiene antes lo que se llama exposición de motivos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué quiero poner esta ley, impulsar esta ley? En la exposición de motivos no aparecen los inmigrantes. No aparecen. Entonces ahora están inventando eso. Ope Pasqué fue más claro, ¿eh? Ope Pasqué fue más honesto o se le escapó, no sé. En un diario declaró, bueno, es cierto, el alquiler sin garantía tiene un desalojo rápido para darle garantía a los propietarios. Entonces, estos son los elementos centrales de esta ley que no resuelve el problema de la vivienda y que da garantías a los grandes propietarios. Tú dijiste, Guillermo, algo muy interesante. A partir del 27 de marzo, la ley estará con todo su esplendor o un poquito turbia o escondida. Bueno, miren, las firmas ya han cumplido un rol fundamental. Y quiero cerrar con esto mi primera intervención. Fíjense que desde el oficialismo, y esto no lo digo yo, cualquier oyente puede saberlo, hay una permanente crítica a los entes autónomos, que no funcionan, que el Estado gasta, que etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ese es un discurso permanente, que no sé por qué me recuerda mucho la década del 90. Me recuerda mucho esa cantinela. Ahora resulta que recolectamos las firmas en las peores condiciones. El pueblo uruguayo, el militante de a pie, el imprescindible, el ciudadano honesto y que no pide nada y que nunca sale en la televisión, ese ganó 800.000 firmas. A partir de las firmas, un mecanismo que tiene la LUC, según oficialistas, para darle transparencia al aumento o no de los combustibles, frenó el aumento de los combustibles. Violaron la LUC. Esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Por una apuesta política, porque el aumento de los combustibles va en contra del no y a favor del sí. Al principio del gobierno se dijo, y en la campaña electoral, que era fundamental, urgente, necesario, indispensable, resolver el déficit del Banco de Previsión Social, no de la caja militar, que es la más costosa y la más deficitaria, sino de los civiles. Bueno, era urgente. También se aplaza para después del 27 de marzo. Claro, porque vamos a tener que hacer, y ya lo adelanto, un convenio con Martinelli o alguna empresa mortuoria para ya no llevamos el cajón a la tumba y pasamos por el BPS y nos jubilamos antes, unos días antes, porque está planteado el aumento de la edad para jubilarse. En vez de para disfrutar, como debería tener cualquiera que haya trabajado tantos años, para disfrutar los nietos, recrearse, caminar, abrazarlos y besarlos. Bueno, esto está planteado también. O sea que es parte de un mismo paquete. Y para terminar, parecería que el COVID se ha utilizado también como una gran cortina de humo. Todos los trabajadores que me están escuchando, públicos y privados, han tenido pérdida del salario real. Pero también los jubilados y pensionistas. Y ayer se leía en la prensa que hay un 8,5 de inflación. Quiere decir que en realidad el gobierno es consecuente. Está favoreciendo a los Mayaoro en todos los campos y está perjudicando al camión de rezagados y al pelotón, que son la inmensa mayoría de la Vuelta Ciclista y del pueblo. Entonces por aquí dejo, teniendo en cuenta que no se puede analizar la LUC al margen de lo que uno vive a diario. Hoy es barata la carne, que se pregunte eso el ciudadano. ¿Es fácil comer churrasco todos los días? Ah, es caro. Es caro, caro. La vida está cara, doña María lo sabe, don Pedro también. Bueno, eso es producto de una política económica.
que se jacta de ahora decir el directorio del ente autónomo, el presidente de la República y la ministra de Economía, que ahora ANCAP tiene espalda. Uno se imagina ANCAP, un profesor de educación física, no sé, con esto de que tiene espalda amplia, que permite, con la ganancia de ANCAP, que no se tenga aumento de los combustibles. Reflexionen, ANCAP había que cerrarla. Ahora tiene espalda, ahora tiene plata y ahora le sirve a todas las uruguayos y los uruguayos. Pero en el último mecanismo ya no pueden soportarlo, porque la disparada del petróleo en una política internacional Uruguay no es una burbuja. Acuérdense, en abril el aumento de los combustibles va a ser terrible. Bueno, contundente intervención de Gustavo González, ¿no? Vos sabés que un empresario y amigo me decía el otro día, lo fui a visitar por motivo de la radio, y me decía, pero ustedes hablan del LUC y se están olvidando de algo importantísimo. El combustible, si bien es la fuente de energía mayor, ¿verdad? Nos olvidamos de Don Juan, de Doña María, que todos los meses le sacamos 3 o 4 mil pesos de energía eléctrica y agua. ¿No? Nos faltó eso también. Lo vamos a tratar, porque vamos a tener a Carolina Cosa invitada a este programa en las próximas ediciones, para hablar de empresas públicas, del debilitamiento de empresas públicas. Así que ese amigo que se vaya preparando, que escuche ese programa. Y es muy crítico nuestro, está muy bien. Pero bien, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que el arranque con Gustavo, me dice Claudia por interno, dijo todo. Una intervención. La dejó sin Vamos. Yo diría, Gustavo González, letal la intervención. Se trilló toda la cancha, ¿no? Dejó, claro, Salvador, ¿cómo no se juega así? No. No, tienen mucho para decir, Faltan algunas cosas para decir, faltan algunas cosas importantes para decir, pero digo, lo más importante lo digo. Muchas cosas importantes, lo cual vaticina un buen desarrollo del programa. Lo cual vaticina. Fantástico. Dijiste una cosa, Gustavo, y le doy pie a Salvador. Enrique Rubio, hace un tiempo atrás, charlando, decía una cosa que yo la tomé porque me pareció importante. Dijo, hay una agenda hasta el 27 de marzo y una agenda post-27 de marzo. Y yo creo que vos lo estabas planteando al pasar, pero es así, ¿no? Ponía como ejemplo lo vinculado a la seguridad social. Básicamente, la Comisión de Expertos de Trabajo no llegó a consensos, por abajo se está trabajando en un proyecto de ley, pero hasta el 27 de marzo de ese tema no se va a hablar. Va a depender eventualmente del resultado del referéndum para ver cómo sigue. Porque yo, hipótesis 1, que creo que lo que va a pasar, que va a ganar el sí. Y bueno, y entonces en todo caso se detendrá. Veremos hasta dónde. Pero en la hipótesis contraria, por supuesto, es un viento en la camiseta para seguir adelante con esa reforma de la seguridad social que, bueno, ya no ha habido consensos de cómo encararla. ¿Cómo estás viendo vos, Salvador, este contexto, ¿no? De las políticas de vivienda, vos que estuviste integrando el Ministerio de Vivienda, del gobierno anterior, del Frente Amplio? ¿Cómo estás viendo el desarrollo de estas políticas? Yo diría en el marco general de los recortes y también de lo que dijo Gustavo, que no es menor, que en definitiva atravesado por un eje de la pandemia, que al fin y al cabo también es un elemento que se tiene que incorporar en la conversación y en el análisis. ¿Cómo lo estás viendo desde tu visión? Bien, Gustavo abordó un panorama bastante completo. Capaz que yo iba tomando notas mientras él hablaba. Puedo aportar algún detalle más sobre algún aspecto. Primero que nada, contarles que en casi 2 años de periodo de gobierno de la coalición multicolor, pude hacer un seguimiento bastante afinado de todo el proceso de desarrollo de esta política, particularmente en materia de vivienda, desarrollo urbano, acompañando un poco a la bancada parlamentaria del Frente Amplio y al equipo asesor,
Y creo que hay como dos planos, ¿no? Uno es el plano legislativo, que a veces como que nos come un poco la atención, como que toda la realidad es lo que está en la legislación. Creo que es una parte importante de la realidad, pero no es toda. Y otra es la política real, la que se ejecuta, ¿no? En el campo de lo legislativo y lo normativo, bueno, ya lo dijo Gustavo, el primer guadañazo, el primer recorte, discretazo, fue antes que supiéramos que hubiera pandemia. Fue el decreto 90-2020, de los primeros días de marzo, antes que se declarara el primer caso de coronavirus. O sea, ya se decidió que un 15% de la inversión pública en todo el Estado tenía que bajar. Un abatimiento. A ese primer guadañazo le siguió la ley de urgente consideración, que vamos a hablar, luego el presupuesto nacional, que estableció promedialmente un recorte del 17% de la inversión en vivienda, luego la rendición de cuentas, que profundizó esto del año 2020, ahora veremos al finalizar el año 2021, cuando llegue el mensaje del Poder Ejecutivo con la rendición de 2021, pero ya podemos decir que el panorama va a ser todavía más carenciado que el del 2020, y voy a explicarlo por qué. Y esto es una secuencia coherente, un poco como decía Gustavo, perdón, tiene que ver con esa política de privilegiar al maya oro, esa metáfora bastante infeliz, ¿no? De privilegiar al que supuestamente tracciona la economía, que sería el gran capital o los grandes empresarios, para poder de alguna manera fogonear o incentivar los motores de la economía. Ese es el discurso. A costa de una austeridad, un recorte de las políticas que derraman justamente a los sectores medios y medios bajos y los trabajadores, a los sectores populares. Y estamos viendo en paralelo la realidad. Es decir, esta es la normativa, pero la realidad es que el 1 de marzo de 2020 no solo no se prendieron los motores de la economía, se apagaron, se bajaron las llaves térmicas. Gustavo habla de las cooperativas porque es lo que conoce más y él es un referente del movimiento cooperativo. En el caso de las cooperativas de vivienda, el año 2020 se escrituraron algunas cooperativas. Lo decía él claramente. ¿Cuáles se escrituraron? Las que nosotros firmamos, el gobierno del Frente Amplio, en enero y en febrero, y las que dejamos agendadas para escriturar en marzo, abril y mayo. En junio bajaron la térmica. Alguien agarró la llave, habrá sido Irene Moreira, habrá sido Azucena Arbeleche, habrán sido las dos. Recién, después de una lucha bastante intensa, como decía Gustavo, en agosto del 2021, más de un año después, volvieron a ejecutarse en cuentagotas los primeros escrituraciones de préstamo originales, digamos, entre comillas, porque vienen de mucho tiempo atrás, porque son procesos largos, en lo que tiene que ver con nuevas cooperativas. Ahora, es curioso porque en el mensaje que manda el Poder Ejecutivo con la rendición de cuentas de 2020, hay una queja. Si uno lee el informe que corresponde al Ministerio de Vivienda, se quejan de algo. Y se quejan en varios rubros. Se queja de que el gobierno del Frente Amplio saliente le dejó comprometido una gran parte del presupuesto en contratos, convenios, firmas de préstamos para cooperativas, firma de obras de construcción, en convenios con gobiernos departamentales, como si fuera una acción espuria, es decir, como si hubiera sido algo negativo para poder como incidir sobre un gobierno que entraba.
esto es una gran falacia, porque todo gobierno, en primer lugar, esta fue una orden del compañero Tabaré Vázquez, hasta el último día debe gobernar. Y es cierto, hasta el último día firmamos préstamos, hasta el último día firmamos contratos, hasta el último día iniciamos obras. Pero si no hubiera ocurrido esto, esta es la gran falacia, si hubiéramos parado las máquinas en octubre de 2019 o en diciembre de 2019, los magros resultados que mostró el Poder Ejecutivo y el Ministerio en la rendición de cuentas hubieran sido todavía mucho más escuálidos. Hubiera sido peor aún el panorama. O sea, por un lado muestran resultados y dicen, hicimos esto, y por otro lado se quejan, nos dejaron el presupuesto comprometido. En realidad, ese presupuesto comprometido que dejamos, se ocuparon bastante minuciosamente de recortarlo y de enlentecer no solamente las cooperativas, que son un programa maravilloso, un programa que tiene justamente la mejor evaluación por su eficiencia económica, pero sobre todo por su eficiencia social, porque es un programa que asegura a la familia en la solución de vivienda, particularmente las cooperativas de usuarios, pero también recortaron todo lo demás. Es decir, separó las máquinas de medir, que es otro de los programas emblemáticos, incluso para el Partido Nacional. Separaron las máquinas del programa de mejoramiento de barrios, dirigido justamente a los asentamientos precarios. Se detuvieron obras, se reprogramaron obras, no se iniciaron obras que estaban programadas para iniciarse. Separaron las máquinas del programa de realojos. Todos programas que, ahí sí me quiero referir a la audiencia que nos está escuchando, son muy conocidos en la ciudad de Paysandú, en el departamento de Paysandú, y también en Yum. Paysandú y yo, como decía Gustavo, son dos ciudades cooperativas, ¿no? A tal punto que Paysandú tiene un barrio que se llama el barrio cooperativo, que está formado por cooperativas y por otras viviendas, pero que está como identificado con el sistema cooperativo. Pero además Paysandú conoce experiencias exitosas de realojos, como el que se hizo en La Chapita, en los cuales tuvieron mucho que ver ustedes, ¿no? Claudia, Federico, Guillermo. Todo eso, a nivel de todo el país, está paralizado o virtualmente paralizado. ¿Y qué pasa? Mientras pasa eso, que esa es la realidad, en el otro campo, como decía Gustavo, se mantiene y se incrementa los incentivos a la inversión privada, que en realidad no están encuadradas en una política de vivienda. Es una inversión privada que hoy está en la vivienda, pero podría estar en otro terreno. No está coordinada con la política de vivienda. Es algo que es muy conocido a nivel mundial, donde se construyen en las grandes ciudades decenas y decenas y decenas de miles de metros cuadrados que no tienen un destinatario. Esa es la gran diferencia entre los programas públicos de vivienda y la inversión privada. El objetivo de esa política no es un objetivo de vivienda, es un objetivo, si se quiere, de dinamización de la economía, subsidiariamente de empleo, aunque también es una mala política de empleo, o una política, digamos, residual de empleo. Pero la esencia de la política de vivienda fue dejada a un lado. Fue puesta como en especie de pausa, ¿no? Pusieron el botón de pausa y quedó ahí. Por motivos variados. Quizás un objetivo, que es el gran objetivo, el recorte del gasto público. Quizás el gran objetivo, la reducción del déficit fiscal. Quizás también porque se encontró que había como un enemigo en el movimiento cooperativo o en algunos otros grupos sociales a los cuales hay que tener como cierta precaución. Pero claramente, si uno mira
los datos que presenta el propio Poder Ejecutivo, 2019 se terminaron en el país 1.876 viviendas cooperativas y se iniciaron en 1940. Con ese arrastre tan poderoso que cayó sobre el 2020, ya se iniciaron en 2020 500 viviendas cooperativas menos y se terminaron 500 menos también. Y si esto sigue hacia el 2021, cuando tengamos los datos del 2021, 22 y 23, va a pegar también en esos años, porque arrancar nuevos proyectos no es soplar y hacer botellas, lleva años. Y el haber parado la máquina 2020, 2021, se paga en 2022, 2023, 2024. Es decir, volver a retomar un ritmo de inversión en vivienda y en infraestructura social como el que tenía el quinquenio anterior, lleva mucho tiempo. ¿Y qué dice la LUC de esto? Nada, al revés. Como bien dijo Gustavo, y como puede explicar mucho mejor también Claudia en los aspectos jurídicos, introduce algunas normas que algunas fueron votadas también por el Frente Amplio para supuestamente facilitar algunas acciones en algunos territorios, y un paquete entero de muchos artículos con este famoso proyecto de alquiler sin garantía. Un proyecto que se justifica, yo he visto ahora algunos voceros del no, diciendo, bueno, un padre que tiene que financiar el alquiler de sus hijos en Montevideo para que vengan a estudiar, un peón, decían, increíble, ¿no? Un peón de campo, para que estudien en la universidad, o un capataz, o como decía Gustavo, los migrantes, ¿no? Que tienen que alquilar y no pueden conseguir una garantía. Esto es increíble, porque al mismo tiempo que ponen condiciones draconianas para poder desalojar y para poder sacar a la calle a las familias que alquilen sin garantía, que se atrasen o que entiendan que no deban continuar los propietarios en su vivienda, les dan las facilidades más increíbles, como esta de no estar al día con los impuestos o no acreditar la propiedad. Eso por un lado. Pero por otro lado, ignoran que desde el año 2008 en adelante, el Frente Amplio fue construyendo con paciencia, con cuidado, con evaluación, una política nacional de alquileres, que por supuesto es imperfecta, que por supuesto no cubrió todas las necesidades, pero que fue ganando terreno. Y esa política nacional de alquileres que no existía, porque el Estado había renunciado a participar en el campo de los alquileres, tenía un componente muy exitoso, que era el sistema de garantías de alquiler del Ministerio, que nosotros teníamos un monitoreo muy preciso, porque justamente sabemos quiénes obtenían las garantías y quiénes arrendaban, que otorgó más de 12.000 garantías de alquiler a quienes no la tenían o no podían obtenerla, para alquileres de hasta 21 URs. Y esas garantías, ¿a quiénes iban? Iban a los dos extremos, digamos, del ciclo de vida de las familias. A los jóvenes que se emancipaban, que podían ser en parejas o en grupos, porque podía ser un grupo de estudiantes, o a los veteranos mayores de 60 años, ¿no? Eran los grandes destinatarios de esas políticas de alquileres del Ministerio de Vivienda. A su vez, un dato bien interesante, el último año que cerramos, que fue el 2019, que se otorgaron algo más de 1.000 garantías, de esas algo más de 1.000 garantías, más de la mitad fueron para personas migrantes. Fueron solicitadas y fueron otorgadas. Eso quiere decir que estábamos yendo a donde estaba la necesidad. ¿Cuál hubiera sido la medida a tomar por un gobierno que atendiera los intereses populares? Bueno, instalar un régimen de garantías, de alquiler sin garantía con esta vulnerabilidad que plantea esta ley,
o ampliar y perfeccionar la cobertura de las garantías del ministerio, ¿no? O, por ejemplo, como nosotros dejamos 2 proyectos totalmente armados que fueron puestos en el freezer. Uno que era la combinación de la garantía con el subsidio para alquilar, para poder ampliar la cobertura, y el segundo, que era un proyecto con obras ya licitadas y adjudicadas, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, de vivienda pública de alquiler. Le llamamos alquiler social, en convenio con la Intendencia de Montevideo, como un plan piloto de 120 unidades de vivienda en 4 edificios, para que el Estado volviera a participar, luego de casi 40 años que se replegó de la gestión de alquileres de propiedad pública en este campo, y había sido evaluado positivamente por el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía recursos asignados y habría un campo para una diversificación de la política de vivienda, porque, y acá termino, como bien lo conoce Gustavo, que es un especialista, la política de vivienda tiene que tener diversidad de programas. No todas las familias quieren ni pueden ser cooperativistas, no todos quieren ser propietarios, por más que se nos quiere meter en el valero. El sueño de la vivienda propia es el sueño de la vivienda propia en propiedad. Hay mucha gente que puede y debe estar en condiciones de alquilar, en condiciones de tenencia segura, en condiciones que estén garantizadas por el Estado, como ocurre en los países más diversos del planeta. Y reducir la idea de la vivienda a la idea de un mercado de alquileres absolutamente como salvaje, ¿no? Donde predomina la ley del más fuerte, o a la propiedad, muestra un poco la matriz ideológica de estos gobiernos, los que tuvimos en los 90 y el que tenemos ahora. Todo lo cual simplemente dice que esta ley, que era una especie de compilación de leyes que tomaban desde el alquiler sin garantía hasta el chorizo artesanal, desde las adopciones hasta el tema de los combustibles, desde la regla fiscal hasta el gobierno de la educación. Bueno, es un programa básicamente ideológico. Es un programa que desmantela el Estado social, es un programa que vulnerabiliza aún más a los más vulnerables y que apunta a privilegiar a los que ya son privilegiados. Esto se expresa en muchísimos aspectos, pero tiene como una expresión totalmente nítida en los 135 artículos peores de la LUC. Hay muchos malos, pero estos son peores, y dentro de ellos, en este paquete que se dio en llamar alquiler sin garantía, que como dijo Gustavo, es como inventar el agua tibia, ¿no? Es decir, el alquiler sin garantía todos sabemos que existe. Lo que ahora es un alquiler sin garantía que le da al propietario herramientas absolutamente desmesuradas para justamente golpear a aquellas personas y familias que están en situación más vulnerable. Este es un argumento ya, solamente él, totalmente contundente para votar sí en marzo. Estabas diciendo lo último para darle la entrada a Claudia Moroy, que por interno me está escribiendo. Dice, han dicho todo, pero me encanta. Falta mucho por decir. Pero me encanta. Y a nosotros nos encanta que Claudia haya aceptado integrar esta mesa, la queremos escuchar. Vos sabés, Claudia, que en las salidas, que a veces uno hace para conversar con los vecinos en los barrios, porque bueno, la radio es un espacio para hablar de esto, pero por supuesto uno tiene otros ámbitos para estar hablando de este asunto. Yo soy de los convencidos de que este referéndum se gana hablando con la gente, porque hay, de hecho en este momento, creo que hay un 20 o 25% de indecisos. Hemos dicho muchas veces en este espacio de radio, lo que lo dijo Gustavo ahí con énfasis, es que acá hay 2 opciones. La gente vota el sí rosado o vota el no celeste. La cuestión del voto en blanco, en realidad, acumula para el no. Eso hay que tenerlo claro. Yo creo que ahí tuvimos, en términos generales, una distracción. Debería estar esto haberse explicado hace mucho tiempo, y estamos insistiendo en este tiempo, en este punto. Pero en las conversaciones con la gente, básicamente,
en términos ya más políticos, uno le plantea a la gente que hay un nervio, ¿no?, que atraviesa la ley de urgente consideración, y es básicamente que se parte de un error conceptual, un error, es una concepción, de que las partes siempre son iguales, y en realidad no es así. Y acá en este caso, puntualmente se nota, en el caso laboral, por supuesto, también es muy nítido los ejemplos, ¿no? En todo caso, el ciudadano tiene que tomar posición, porque ¿qué otra cosa es el referéndum que tomar una posición sobre una concepción de la situación que se está planteando? No es un tema de un artículo jurídico, es una concepción. Entonces, quería plantearte dos cosas, y después, bueno, vamos viendo acá, sé que Federico tiene ahí, me pide la palabra, está con las dos manos levantadas, pero dos cosas, ¿no? ¿Cuál es tu visión, tu mirada política? Porque vos tuviste responsabilidades políticas en un gobierno, y ahora estás como asesora también de otro gobierno departamental, por supuesto con un fuerte componente técnico, que es tu especialidad, pero también tu mirada política sobre estos aspectos, y cómo traducimos eso en Paysandú, porque vos tenés la experiencia, el pie en el piso acá en Paysandú. Y la segunda cuestión, que también se la planteamos después a Gustavo y a Salvador, más allá que yo sé que vas a explicar cómo son estos mecanismos que están previstos en la ley, vinculados a los plazos y demás, para que a la gente le quede claro, ¿la LUC vino a resolver estos problemas de emergencia en la vivienda? Buena pregunta, me gusta más la última, capaz. No, en cuanto a lo primero, ¿no? Me parece que lo que vos decís es clave porque un poco fue así, ¿no? Las firmas las juntamos y salieron de eso, ¿no? Del trabajo militante y de la conversación con la gente. Y lo que nos pasa cuando estamos en esa tarea es un poco que vemos la desinformación y que acá me parece importante resaltar que trasciende la cuestión de lo político partidario, ¿no? Digo, acá estamos hablando, y cuando hablamos de vivienda, hablamos de eso, de políticas de Estado bueno, que llevamos adelante en otras administraciones también, obviamente, y que tiene perfil ideológico, pero que a veces el vecino o la vecina, trascendiendo eso, cómo escucha cuando realmente estamos hablando de cuestiones que lo tocan en lo cotidiano, ¿no? Entonces me parece que y muchísimos otros temas, un poco la tarea va por ahí, ¿no? Por conversar y por darnos cuenta hasta dónde nos afecta en nuestra vida cotidiana, y cómo realmente estamos hablando de una regresión en materia de derechos, y creo que en el tema de alquileres, en el tema de vivienda es bien palpable. Por otro lado, un poco me pasa lo que planteaban los compañeros, tanto Gustavo como Salvador, lo vemos a nivel de Paysandú, ¿no? Yo creo que lo ven los vecinos, la falta de cualquier tipo de continuidad de los programas de vivienda que se venían desarrollando. Nosotros vemos la verdad, con muchísima preocupación y hasta con dolor cuando recorremos hoy las zonas inundables y vemos que los asentamientos parece que están creciendo, ¿no? Porque hubieron políticas que se desarrollaron, que fueron integrales, que consideraron justamente el derecho a la vivienda, la relocalización, y después también qué pasaba con ese espacio, cómo lo recolonizábamos a través de un parque, como el caso que citaba Salvador de la Chapita, pero además justamente controlarlo para que no se vuelvan a asentar familias. Entonces realmente creo que la situación y esa contradicción, ¿no? La LUC nos habla de emergencia en vivienda, y vemos que en realidad las acciones y las políticas específicas no aparecen, y sobre todo, bueno, cuando partimos de la base de lo que decían los compañeros a nivel nacional, de que no hay un presupuesto, hay un presupuesto, pero digo que hay un recorte tan importante y que por lo tanto eso no se ve reflejado, y lamentablemente el panorama es que no lo vamos a ver reflejado en una continuidad de políticas que deberían haber sido políticas de Estado. Entonces creo que en lo que nos queda por delante, que es muy poco el tiempo, pero que creo que hay un compromiso militante de muchísimos compañeros que están desde diferentes formas llegando a los vecinos y a las vecinas, creo que está esa tarea de hacer ver, creo que salta a la vista, pero bueno, poder ayudar a hacer ver esa realidad que realmente es preocupante, ¿no? Y bueno, y lo que tiene que ver específicamente con el tema de la luz, ¿no?
la luz, como decían los compañeros, parece que nos vende como unos espejitos de colores o unos flashes de hablarnos de grandes títulos rimbombantes, pero después cuando escarbamos un poquito, vemos que están vacíos de contenido, ¿no? Hablar de un título de emergencia de vivienda y después terminar regulando solamente un plazo de desalojo que es totalmente, digamos, que desfavorece totalmente a la parte que debería proteger, es una contradicción en sí misma. Y en realidad, el capítulo que empieza con la emergencia de vivienda, lo único que hace es algunos cambios institucionales o cuestiones totalmente formales, y no vemos un solo avance realmente lo que tiene que ver con asentamientos o con alguna propuesta en particular, ¿no? Entonces, bueno, capaz que un poco lo que yo quería era como contarle a la audiencia, para eso, ¿no? Para ver cómo en lo cotidiano, ya lo comentaba Gustavo, afecta esta cuestión de los desalojos express, que realmente es una mentira hablar de que nosotros no, de que se crea un nuevo régimen de garantía, ¿verdad? Eso es falso, es algo a lo que nos estamos acostumbrando lamentablemente en esta campaña, ¿no? Porque en muchísimos temas aparece un titular, como pasó en el tema de adopciones y en algunos otros, en los que nos están queriendo realmente engañar a la opinión pública, cuando además tienen los medios de comunicación a su favor, los precursores de la luz, pero bueno, tenemos la obligación en estos espacios y en ese hablar con los vecinos de decirlo claramente. Acá hay cuestiones que son falsas, ¿no? Y en materia de alquileres, siempre pudimos alquilar sin garantía. O sea, nosotros tenemos una ley que, bueno, que protegía, obviamente, a través de los plazos y en una cuestión de regulaciones, porque un poco lo que vos decías, Guillermo, ¿no? El derecho, en definitiva, está para eso, desde lo legislativo y desde la propia responsabilidad del Estado, para garantizar y equilibrar en la balanza, porque las partes en una contratación no son iguales. Más allá de que hay una libertad en las formas y en los contratos, obviamente que los derechos, y el derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente consagrado, el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo y de protegerlo, y en eso, bueno, las partes no son iguales. Obviamente que hay una parte que es más débil y que hay una obligación, ¿no? de contemplarlo y de protegerlo. Entonces, nada, una cuestión que es jurídica que quería comentar, pero que me parece que viene al caso, es que, creo que por ahí Salvador lo mencionaba, nosotros cuando hablamos de derecho a la vivienda, como que tenemos como esa idea de lo que es el sueño de la casa propia, ¿no? Llegar algún día a, bueno, tenemos nuestra casa de propiedad, pero el derecho a la vivienda tiene un montón de manifestaciones y en realidad tiene que ver con el acceso a la vivienda digna, ¿no? A la vivienda digna, además, en un espacio, en el hábitat, dentro de una ciudad, por ejemplo, bueno, con servicios, con cultura, con eso que se llama el derecho a la ciudad, o sea, poder disfrutar de un montón de cosas que tienen que ver con la comunidad también que se desarrolla más esa vivienda, como pasa en el caso de las cooperativas. Y bueno, la forma de acceder a la vivienda puede ser la propiedad, puede ser la propiedad social, como es el caso de las cooperativas de usuarios, por ejemplo, y también es totalmente válido que sea el arrendamiento. De hecho, el 20% de los uruguayos alquilamos, y es un dato de la realidad, y es también una forma para determinados sectores, también como lo puede ser para los sectores más vulnerables, bueno, por ejemplo, el Programa Nacional de Relocalizaciones, ¿no? Entonces digo, hay muchas formas de acceder al derecho a la vivienda, y el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar eso. Entonces, ¿qué pasa en la LUC? En la LUC, en realidad, la forma de garantizar, de alguna manera, esa forma de acceso a la vivienda a través del arrendamiento, del alquiler, no es permanente. O sea, no podemos garantizar un derecho con algo totalmente precario, como tiene que ver con, en este caso, con los plazos. No sé si me explico. Entonces digo, lo que tiene que tener el derecho es una relativa permanencia, y acá está claramente vulnerado, porque bueno, estamos hablando de días
de días en los cuales la familia tiene que solucionar una situación muy crítica. Y bueno, para ponerlo como en un ejemplo concreto, capaz, ¿no? En una situación, además, del país, en la coyuntura en la que estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia, con un aumento del desempleo tan importante, pongamos el ejemplo de una familia que tiene alquila por 10.000 pesos una casa, que fue la solución, ¿no?, que encontró para solucionar el tema de la vivienda, que es un trabajador, y que bueno, la empresa, eso está pasando hoy, yo trabajo en un sindicato, y es algo que estamos viviendo todos los días, los conflictos, la conflictividad laboral, el atraso en el pago de los salarios. Y bueno, ¿qué pasa con una familia que el patrón se le atrasó en pagarle porque realmente se le atrasó y bueno, no tiene para pagar el alquiler? 3 días, ¿no? Como planteaba Gustavo, 3 días, y el propietario está en condiciones de iniciar el desalojo. Un desalojo que va a tener un plazo de 6 días y que en ese plazo deberá consignar, dice la LUC, el 60%. O sea, estamos hablando de que tiene que conseguir 16.000 pesos, y si no, queda totalmente desprotegido, ¿no? Y queda esa familia de paquetes a la calle. Entonces, realmente es vulnerar a la parte más débil, ¿no? Perdón que voy a tomar un poquito de agua. No, está muy bien, está siendo muy clara la explicación. Y otra cosa que me parece que no es menor, es también el plazo de los lanzamientos, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, para explicarlo un poquito a la audiencia, en cualquier desalojo tenemos, bueno, la etapa del plazo de desalojo, que ahora es esto que es brevísimo, no estamos hablando de una cosa que no llega una semana, y bueno, y después de que se cumple ese plazo, el juez siempre dispone el lanzamiento, o sea, la fecha en la que realmente la persona se tiene que ir de la casa. Estamos hablando de que en este caso la LUC también cercena los derechos en ese sentido, porque plantea un único plazo, o sea, una única posibilidad de lanzamiento, y de un lanzamiento por 5 días. Es decir, realmente estamos en una situación que no podemos decir que se esté respetando justamente el derecho a la vivienda, porque la estabilidad de ese derecho existe, ¿no? Es prácticamente nula. Nada, para comentarles, a nivel judicial siempre, y eso lo conocerán, porque hay una cuestión también hasta de humanidad, ¿no? Digo, siempre los jueces consideran los lanzamientos, generalmente los que hemos estado en esos procesos se piden 1, 2 o hasta 3 veces, y se considera la situación socioeconómica de la familia, la posibilidad de si pudo encontrar o no otra vivienda. Esto queda totalmente eliminado con la LUC. Así que bueno, para resumir es eso, ¿no? Digo, específicamente lo que tiene que ver con arrendamientos, totalmente regresiva en el sentido de que, bueno, en esos días, en esos 6 días y después los 5 de lanzamiento, la familia debería solucionar una situación que todos sabemos que no es fácil, y que realmente queda desamparada, y yo creo que está incumpliendo incluso con esto que decíamos, ¿no? Con la responsabilidad que es constitucional también, porque la Constitución nos dice que todos debemos tener ese derecho a la vivienda y al acceso a la vivienda digna, y a través de esta ley realmente lo estamos protegiendo. Y por otro lado, yo leía por ahí el otro día a un colega, creo que era un artículo de La Diaria, que lo decía, me pareció interesante la mirada desde el otro lado también, porque sin duda que acá se está, poniendo, ¿no?, en esto de la balanza por encima el propietario. Pero tampoco sé si para el propietario está inconveniente, ¿no? Porque el que alquila de alguna manera también busca, que lo que busca es la ganancia de ese alquiler. Entonces, en este caso, ni siquiera, creo que por eso históricamente se ha tendido, bueno, a alquilar con garantía. Entonces, de alguna manera eso, ¿no? Hay mucha falacia, mucho engaño, y bueno, invitar a los ciudadanos, a las sanduceras y a los sanduceros, y a los uruguayos y uruguayas a leer, porque creo que informándote un poquito más, es claro que hay todo un perfil en todos los artículos que estamos intentando impugnar, que tienden a cambiar esta cuestión de la balanza y a no proteger a la parte más débil, que creo que es bien claro, ¿no? Un poco por ahí, bueno, después seguiremos conversando, intercambiando. Me parece que viene muy bien la mesa de hoy. La verdad estamos muy
contentos y agradecidos de sus intervenciones de Gustavo, la de Salvador y la de Claudia, con aportes muy importantes para la audiencia, ¿no? Fundamentalmente, que es lo que busca este programa, ¿no? Que la audiencia tenga más elementos para poder tomar decisión. Les propongo hacer una pausa y después volvemos y tenemos ahí una intervención, Federico, Rodolfo, y seguimos, por supuesto, con nuestros invitados. Te propongo que mañana despiertes de buen humor y saludes sonriendo. Bueno, seguimos con el programa. Vamos a tener acá un aporte del compañero Federico del Espectral, y después seguimos con la mesa para ir redondeando, y creo que la pregunta central que va a quedar instalada, Gustavo, Salvador, Claudia, es justamente eso, ¿no? Si la LUC termina resolviendo los problemas que estamos hablando, ¿no? Que ustedes han planteado en esta hora que venimos charlando. Adelante, Federico. Bueno, mira, Guillermo, me parece que es importante para que la gente comprenda, incluso, digamos, complementando, por supuesto, lo que los compañeros han dicho, que han estado muy bien todos los tres compañeros que han invitados al programa, digamos, ¿no? Me parece que hay un contexto que nosotros no podemos parar de vista con el tema de los arrendamientos y desalojos, y el nuevo régimen que crea esta ley, ¿no? El tema de que la LUC considera en igualdad de condiciones al arrendador y al arrendatario. Bueno, eso es un disparate, digamos, una falacia que ni siquiera la dictadura militar llegó a tanto, porque el decreto ley 14.219, que es la ley de arrendamientos urbanos, que digamos que la mayoría de los arrendamientos urbanos que nosotros conocemos, claramente establece un estatuto, digamos, de tutela del arrendatario con relación al arrendador. Como por ejemplo los plazos de estabilización, vos tenés un plazo, digamos, a favor del arrendatario, por más que vos pactes un plazo menor a un año, el plazo a favor del arrendatario llega hasta los 2 años, hasta los 3 años, si sos buen pagador, etcétera, etcétera, y todo un régimen tutelar, que si bien, digamos, obviamente el origen es de la dictadura militar, pero del Consejo de Estado, pero tuvieron, hasta la dictadura militar y el Consejo de Estado, totalmente ilegítimo, tuvieron la sensibilidad y el mínimo, digamos, de comprensión de la realidad que estaban legislando, de que no es lo mismo un arrendador y un arrendatario, y que estaban legislando sobre qué cosa, sobre un derecho humano elemental y básico, que es la vivienda, digamos, y el derecho a la vivienda y el derecho al acceso a la vivienda. Vos estás haciendo una cosa fuertísima, ¿eh? Sí, obvio. Se ve que la ley de la dictadura es mejor que la LUC. Está diciendo eso. Exactamente. Es que es así. Es más, te digo, el régimen, posteriormente, en democracia, digamos, el régimen de libre contratación, porque el régimen de la 14.219 tiene algunas limitaciones, que es las construcciones posteriores al 68 se rigen por el régimen de libre contratación, pero aún esas viviendas que están en el régimen de libre contratación se rigen también por una cantidad de normas del decreto de ley 14.219, como por ejemplo los desalojos para buen pagador, para mal pagador, la forma de constitución de mora, etcétera, etcétera. No se rigen por el tema de los plazos, pero bueno, pero se rigen por una cantidad de garantías que claramente también en el tema del desalojo, que el que me está escuchando en este momento sabe, le da una cantidad de certezas y de tranquilidades, entre comillas, digamos, que no le da esta norma, por supuesto que no le da absolutamente esta norma. Pero digamos, y rápidamente para que la gente entienda, para que la gente pueda llegar a comprender todo el problema, digamos, que esta norma establece. Primero, digamos, el tema de los plazos. El arrendador te puede establecer el plazo que quiera del contrato. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, puede ser 3 años, puede ser 1 año, pueden ser 6 meses, lo que quiera, digamos, ¿no? Acá en el plazo de estabilización. Los plazos de estabilización que ustedes tenían hasta ahora, eso desaparece con esta nueva norma, digamos, que establece la LUC, lo cual es un disparate, digamos, ¿no? O sea que ahí se protege claramente al arrendatario. Y claro, cuando se discute el tema Pupo, digamos, el abogado de la Cámara de Propietarios, digamos, dice claramente, cuando va a discutir y cuando le informa y le dice a los legisladores, al Senado, le dice, miren que el tema no es la demora en los desalojos, el tema es que el Poder Judicial no tiene funcionarios, no tiene una cantidad y no tiene juzgados, no tiene una cantidad de cosas para que los desalojos, etcétera, sean lo rápido que tengan que ser. O sea, que no era o sea, hasta los propios arrendadores, digamos, le dicen, miren que lo que están legislando no es tan así, no es tan necesario. Bueno, en fin. Pero después, digamos,
aparte de los plazos de desalojo, que me parece que ya está bien explicado por los compañeros, hay una cosa muy importante. Los compañeros decían el tema de la mora, ¿no? El tema de la mora, acá el nuevo régimen de desalojos establece una serie de modificaciones muy importantes. Establece por primera vez en la historia el tema de la mora automática. A ver, la mora automática implica que vos caes en mora, porque bien, o sea, nosotros podemos caer en mora cuando una vez que no pagamos al vencimiento, bien, nos tiene que intimar el arrendador a través de qué cosa, bueno, supuestamente del alguacil del juzgado, ¿no, verdad? Pero la mora automática que estaba prohibida por el régimen de la dictadura, digamos, este nuevo régimen lo habilita, la mora automática, y vos, por el solo vencimiento del plazo, ya caíste en mora sin necesidad de intimación alguna. Vale decir que si vos no pagaste, te vencía el 10, si no pagaste el 10, el 11 ya caíste en mora, digamos, ya caíste en mora por mora automática, porque esta ley habilita digamos, el pacto de la mora automática, que por supuesto lo va a pactar el arrendador. Segundo, habilita de que a vos te constituyan en mora, no solamente porque te intime el alguacil, o sea, porque vos pidas, arrendador, al juzgado, vaya y intímele a Guillermo Caraballo el pago del arrendamiento. No, aparte de eso, te habilita que te manden un telegrama colacionado, cosa que estaba, digamos, claramente prohibida por el régimen tutelar anterior, de que te puedan intimar el pago del arrendamiento a través de un telegrama colacionado. Vale decir que ahora, a través del telegrama colacionado, también te pueden constituir en mora, todo lo cual achica siempre absolutamente los plazos. El tema de la mora, ¿cómo era antes? Incluso, ya le reitero a la audiencia, en el régimen establecido por la dictadura militar, era así. Una vez que uno tenía el plazo del pago, te vencía el 10, bueno, tenía que, el arrendador para constituir en mora tenía que pasar 10 días, si vos te vencía el 10, hasta el 20 tenías plazo para pagar, recién pasados esos 10 días te podían intimar, recién pasados esos primeros 10 días te podían intimar, y después de intimarte eran 10 días hábiles para constituir en mora. Ahora, una vez que venció, te intiman, o no te intiman porque hay mora automática, y ya caes automáticamente en mora y te pueden desalojar con plazo de 3 días, por supuesto, y antes era plazo de 20 días. Otra cosa importante, los lanzamientos, como bien decía Claudia, los lanzamientos también, otra norma de la dictadura militar, el artículo 8º de la ley 15.301, del decreto ley 15.301, preveía la posibilidad de la prórroga de lanzamientos hasta por 120 días en los casos de bueno, que en la vivienda existan menores de edad, mayores de 70 años, o que el lanzamiento sea dispuesto en etapa, digamos, en periodo, digamos, de invierno. Esa norma, que es el artículo 8º de la 15.301 de la época de la dictadura, fue extendido incluso hasta los malos pagadores por una norma, digamos, ya en democracia, la ley 17.000, no me acuerdo ahora el número, pero fue extendido para todo el mundo. O sea que incluso hasta los malos pagadores tenían esa posibilidad. Y por último, y rápidamente, digamos, en este recuento muy rápido, se establece una serie de limitaciones de defensa para el arrendatario, como por ejemplo, limitaciones en la apelación de los desalojos. O sea hay una cantidad de limitaciones, solamente se puede apelar la sentencia definitiva. En segundo lugar, se rechazan absolutamente todas las excepciones que no sean las oponientes. Hay limitación de defensas, para que entienda la gente. Hay limitación de defensas, solamente se pueden oponer determinadas defensas establecidas, bueno, en el Código General del Proceso, no importa. Hay limitación de prueba. Si yo quiero probar el pago del arrendamiento, hay limitación de prueba porque solamente se puede probar documentalmente. Si que yo tuviera testigos para probar que pagué el arrendamiento, porque vieron varios que yo le estaba pagando, bueno, eso hoy no es posible acreditar ese pago a través de testigos, como era posible hasta el día de hoy. O sea que toda prueba de pago que no sea documental es rechazada automáticamente por el juez. Entonces, todas estas pequeñas cuestiones, que se suman a todo lo anterior que ya dijeron los compañeros, indudablemente que configuran un retroceso en las garantías y en los derechos de aquella parte más débil de la relación arrendaticia, que realmente es escandaloso, ¿no? Que ni siquiera la dictadura militar se animó a tanto, ¿no? Es eso. Gracias, Federico, por tu aporte. Gracias. Pues sabés que, para darle paso a los compañeros de la mesa de invitados,
Jaime Ross tiene una canción que dice El hombre de la calle, la conocemos todos, ¿no? El hombre de la calle. Dice, el hombre de la calle, dice, en el momento dice, que está escuchando en la radio, dice, el hombre de la calle, dice, cambia bruscamente el dial en medio del discurso, dice, no te aguanto más. ¿No? Y se refiere cuando básicamente a veces está diciendo, la gente se cansa del discurso político, ¿no? Y yo creo que en este programa hemos escuchado una serie de intervenciones tan interesantes de todos los panelistas, incluido Federico, por supuesto, que ha sido de enorme aporte, me parece, para la toma de decisión, porque hemos hablado fundamentalmente de conceptos, porque lo que está en juego este 27 de marzo son dos concepciones, y eso me parece que es central transmitírselo a la gente. Y agradeciendo a la mesa de invitados, vamos a hacer una rueda para charlarlo y después darle la bienvenida a Sergio Rodríguez Heredia, que vamos a hablar con él, abogado, defensor de oficio en materia de familia, sobre el tema de adopciones, que es otro asunto que trata la ley de urgente consideración, que también se ha hablado públicamente de algunos cambios, y yo sé que le ha salido un poco al cruce de estos asuntos. Plantearle a Gustavo, a Salvador, a Claudia, la LUC realmente termina siendo un elemento que resuelve todo esto que ustedes estaban planteando en la primera hora del programa. Realmente es así. Yendo al nervio del asunto, ¿no? Arrancamos con Gustavo. ¿Te parece, Gustavo? Arrancamos con Gustavo. Bueno, sí, con gusto. Bueno, yo creo que sí, la LUC resuelve a un sector minoritario de la sociedad. Resuelve. Resuelve, por ejemplo, en el tema de la restricción del derecho de huelga, ya no hablando de la vivienda. Es decir, esto ampara a las patronales. Por ejemplo, fíjense qué ridículo. En la LUC aparece un término que se llama piquete. Si ustedes paran en la calle de 30 personas en Paysandú, estoy seguro. ¿Qué quiere decir piquete? Piquete es un término acuñado por el Movimiento Popular Argentino, no por el Uruguay. Y ellos lo pusieron. Y Raffo, miren lo que hizo Raffo, violó la LUC. Hubo un video que se viralizó donde convocó a los jóvenes del Partido Nacional a hacer piquetes por el no. Esto es increíble. Fíjense el desconocimiento. Yo no creo que Raffo no supiera que esto está prohibido en la LUC. Sin embargo, convocó eso. Bueno, esto es parte del nerviosismo después de las 800.000 firmas. Pero yo creo que la LUC sí le resuelve al gran capital, a los Maya Oro, una serie de... En vivienda, todos los compañeros y la compañera hemos sido claros, creo, con respecto a que le resuelve a los grandes propietarios el desalojo express, y así sucesivamente en cada uno de los campos. Pero, entonces, ¿le resuelve al movimiento popular? Bueno, el oyente se tiene que preguntar, ¿te aumentó el salario la LUC? ¿Te aumentó las pensiones la LUC? Los problemas reales de la gente, los más prácticos, los más cotidianos, no los resuelve la LUC para la gente. Por el contrario, es un corsé jurídico para implementar un programa político. Eso es. Una ley. Miren, para que vean el ridículo, a las organizaciones sociales nos llamaron al Parlamento Nacional para ver qué opinábamos sobre 400 y tantos artículos y nos dieron 15 minutos de exposición. Todas, ¿eh? Aquello era una romería parlamentaria. Pasábamos como pasan en el desfile las murgas, ¿vieron? Bueno, igual, ¿no? Una atrás de otro, y en 15 minutos teníamos que... Bueno, esto es una falta de respeto a la sociedad civil y sus organizaciones. ¿Quién puede explicar su posición a favor o en contra en 15 minutos frente al Parlamento Nacional? Bueno, por otra parte, en plena pandemia, esto lo tiene que pensar el ciudadano. En un momento donde estaba toda la sociedad tensa, preocupado, qué va a pasar, qué no va a pasar con el COVID, imponen una ley que por otra parte esto tiene que pensar el ciudadano. Si hay un votante del Partido Nacional
del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, de los sectores que han votado democráticamente a la coalición, y conocía el contenido de la LUC antes de la campaña electoral, me miente. El contenido de la LUC aparece luego de la campaña electoral. Aparece allá por fines de enero, principios de febrero en el Parlamento Nacional. Por lo tanto, lo que votó la gente fue, va a haber una LUC. Bueno, yo me podía haber imaginado que una ley de urgente consideración era un aumento del salario mínimo de 80.000 pesos por mes. ¿No? Me podía haber imaginado que eso sería una... Bueno, lo otro que es fundamental analizar, y los juristas lo pueden decir con mucha más autoridad que yo, que le hemos ganado a los franceses, que son los que inventaron la ley de urgente consideración. No hay una ley de urgente consideración en el mundo, que tenga tantos artículos. Y si uno busca qué es lo urgente para la gente, que está resuelto en el tema de la luz, no lo encuentra. Es lo urgente para impulsar un programa. Quiero terminar con esto, si me permiten, Guillermo. Analicen, estudien, oigan los argumentos del no y del sí, pero no oigan mentiras, no oigan miedo, no oigan terror. Que un ministro de Educación del país diga que si derogamos los 135 artículos de la LUC, volvemos a la época de la educación soviética en Uruguay, o bien fumó algo, o está delirando, o es un mentiroso. Yo recuerdo, porque tengo bastante juventud acumulada, por no decir ya viejo, cuando nos planteaban que si llegaba a ganar la izquierda algún día en el país, nos iban a llevar los niños a Cuba y a la Unión Soviética. El Frente Amplio ganó, Guillermo, la alcaldía, ¿no? La intendencia en Paysandú. Algunos sanduceros le sacaron el hijo y lo mandaron a Cuba o a la Unión Soviética. ¿No? No pueden decir, por ejemplo, que si derogamos los 135 artículos salen los últimos 600 presos. Por otra parte, miren, no sé cómo andan en Paysandú. No quiero opinar por no vivir allí. Pero en Montevideo, en la periferia donde yo vivo, por ejemplo, en la Cruz de Carrasco, en Cerro, en toda la periferia de trabajadores y trabajadoras, creer que tienen seguridad. Yo invito al ministro del Interior a que se pare a esperar un ómnibus a las 10 de la noche en Camino Carrasco y Oncativo, o en Florencia y Avipones. Si le queda algo, además de su cuerpo, yo me cambio el nombre. ¿Qué seguridad van a hablar? La seguridad se frenó porque no había movilidad. Hoy en día ya aparecieron. Claro, ya los noticieros y los medios masivos de comunicación no repiten 11 veces el mismo robo. Claro, ahora no. Pero la inseguridad es funcional a la extrema pobreza. Y les habla alguien que vivió 15 años en Centroamérica. A mí ya me durmieron con todos los cuentos, como decía León Felipe. La pobreza, y tenemos 100.000 nuevos pobres, siempre es funcional a un fenómeno que aparece en el Uruguay y en el mundo que se llama narcotráfico, desgraciadamente. Entonces, la seguridad tampoco se arregla con eso. Miren, piense un uruguayo, un vallista, un wilsonista, un frente amplista, del partido que sea. ¿Nos podemos jactar porque vamos a inaugurar nuevas cárceles? ¿O nos podremos alegrar porque vamos a inaugurar más escuelas? Piensen eso. No, la cárcel no educa a nadie, y si no, que los que defienden eso se pongan 20 días en el CONCAR. 20 días. No, y esto lo saben todos los abogados. El señor Petit ya lo ha denunciado, lo ha dicho. Entonces lo que educa es el trabajo, es la educación. Eso es lo que puede reconvertir a la sociedad. Para terminar, felicitaciones a ustedes por el programa. El 27 vamos a ganar. No tengo ninguna duda. Porque yo creo en la reserva moral de nuestro pueblo. Recuerden cuando nadie daba 2 pesos por las firmas.
salieron los mejores, los que pusieron la mesita. Yo le pido a toda la población, aún al que hoy quiere votar no, que piense en qué lo favorece, que nos escuche, que lea, que se ilustre, y después que solito, frente a la urna, con su conciencia vote, pero no vote con miedo. El miedo es feo, no conduce a nada bueno. El miedo siempre fue una herramienta fundamental de los regímenes totalitarios, y eso no queremos para Uruguay. Gracias, Guillermo, y gracias a todos ustedes por haber compartido esta mesa. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Nos dejó boca abierta. Contundente. Te Gustavo. lo dije, ¿no? Invítalo a Gustavo. Lo invité yo. Bueno, No te dije nada. Te dije No dijiste nada. Llora. El conductor del programa soy yo. Mirá. Bueno, no. Sentate acá, mirá. No. Bueno, muchas gracias, Gustavo, que la verdad muy buenos aportes, muy contundentes, y yo creo que lo que intentamos en este espacio de radio, humildemente, ¿no? Pero yo creo que estamos intentando hacer un aporte cualitativo y es cuantitativo, porque bueno, a través de la radio esto tiene una llegada a un montón de gente, acá en Paysandú, en Jun, y después cuando se transmite también por el tema del canal de YouTube y demás, o sea que muchísima gente los va a escuchar. Salvador, tenés la palabra, y luego Claudia Moroy. Adelante, Salvador. Bueno, muy cortito, ¿no? Tú decías la canción de Jaime Ross, espero que la mujer y el hombre de las calles de estas ciudades tan queridas no cambien el dial, porque estos programas son buenísimos, no por nosotros, sino por el formato que ustedes le dan y por el interés público de los temas, porque estas cosas hay que darle tiempo, hay que darle lugar, hay que darle espacio a esa conversación más directa con la gente, como tú planteabas, ¿no? En particular en relación a este momento de decisión ciudadana que termina el 27 de marzo con un sí o con un no, y requiere mucho intercambio, mucha serenidad, para no dejarse llevar justamente por el prepoteo, por la mentira, por la tergiversación. Y bueno, simplemente terminar diciendo que bueno, en espacios como estos departamentos que supe trillar bastante en los últimos años de Paysandú y de Río Negro, donde tienen experiencias pero tan interesantes en materia de vivienda, pensar que una ley tan nefasta como la LUC aporta algo es surrealista, es ciencia ficción. Es más, lo que aporta es precarización, es vulneración de derechos, es darle más herramientas al más poderoso y quitarle herramientas a los más débiles. En el campo de la vivienda está clarísimo, pero si uno recorre cada uno de los capítulos, va a encontrar un posicionamiento análogo, por lo cual yo lo que le digo a la gente: infórmense, piensen, conversen con las vecinas, con los vecinos, con los familiares, y vamos a concluir mayoritariamente de que esto tiene que ser anulado, tiene que ser derogado. De cierre, Claudia Moroy. Bueno, nada, lo mismo, ¿no? La necesidad de la información me parece que es fundamental, que el vecino o la vecina se interiorice con estos temas que a veces no nos dan muchas ganas, ¿no? Porque uno habla a veces con la gente joven que está, ¿no?, más por fuera, o pretende estar por fuera de la política, y bueno, esto nos toca de cerca todos los días. Y en esa pregunta que vos hacías, Guillermo, ¿no? Si la LUC resuelve la emergencia de vivienda, yo creo que la LUC no solamente no la resuelve, sino que la contradice en materia de derechos, y como decíamos, nos vuelve a tiempos que nos hace acordar a tiempos en donde justamente faltaban garantías, y bueno,
y pone esa balanza para el lado justamente del más fuerte, cuando debería, en una situación como la que estamos de pandemia y de desempleo y demás, pensar en la gente. Creo que es una ley que no tiene sensibilidad para con la gente y para con ese ciudadano que está necesitando justamente el respaldo del Estado, y en este caso justamente en algo tan fundamental como es la vivienda. Así que bueno, me parece que las condiciones están dadas, que estos espacios son importantísimos para generar eso, ¿no? Para bajar la luz, que deje de ser eso que parece tan etéreo, tan técnico, y que veamos cada uno de los temas, y que cuando los empezamos a conversar y a intercambiar con la gente, yo creo que nos damos cuenta de cómo nos afecta y cómo tenemos que realmente derogar esos artículos que son tan nefastos para la vida de todos y de todas. Así que bueno, invitarlos a eso y a seguir trabajando todos, que creo que la tarea la hacemos en los diferentes espacios, cuando hablamos en el almacén con la vecina, cuando hablamos con nuestros amigos, cada uno creo que tenemos un granito de arena para aportar ahí, porque nos toca, y eso nos interpela, ¿no? A que tenemos que estar movilizados y comprometidos, porque bueno, queda poco tiempo, así que a poner las pilas, que creo que comparto con Gustavo que bueno, que él sí va a tener éxito, porque creo que la gente lo está empezando, más allá del verano, creo que hoy la gente lo está empezando a ver reflejado también en su vida cotidiana, y eso es lo que tenemos que contribuir a que se vea, y ayudar a que los uruguayos confiar en que lo van a capitalizar en el momento en el que vayan a las urnas. Así que bueno, un poco por ahí, bueno, saludar a los compañeros, que para mí es un honor haber sido parte de esta mesa, y bueno, seguir adelante hasta de acá el 27. Le agradecemos a Gustavo, a Salvador, a Claudia, la integración de esta mesa. Quiero decirte, Salvador, bien cómo es la letra de la canción de Jaime Ross. Yo creo, siempre tengo esa percepción, porque ha pasado, yo me imagino, ¿no? El tipo está escuchando y cambia. Y yo creo que este programa que hicimos fue tan interesante que tengo la esperanza que la gente no haya cambiado bruscamente el dial. Dice Jaime Ross, capo Jaime, dice, el hombre de la calle dice no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar, ni el vino ni la mesa junto a él compartirá. Pero yo creo que la gente no ha cambiado bruscamente el dial, porque realmente los invitados de la jornada de hoy han sido pero muy buenos, y en sus aportes, que es lo que estamos buscando acá, informar y también formar, porque en alguna medida este espacio de radio modestamente intenta tener un espacio como de pedagogía social, que la gente conozca un poco más, también como dijo Gustavo, para que, bueno, los orientales seamos tan valientes, pero ilustrados, decía Gustavo, ¿no? La idea es poder votar con conocimiento, sabiendo, habiendo leído, informado y demás. Y este espacio de radio, Rodolfo, creo que ha contribuido para eso. Está bueno. Agradecemos y damos la bienvenida a nuestro próximo invitado. Hasta la próxima. Por ahí ya está conectado Sergio Rodríguez Heredia. Buenos días. Bueno, buen día. Hola, Guillermo. El saludo para los demás participantes de esta audición. Agradecerte, Guillermo, por esta oportunidad que nos brindas de participar de este ciclo con tan prestigiosos expositores. Bueno, en nuestro caso queremos hacer uso de este espacio, de estos minutos, para hacer nuestro aporte. Como la audición sabe, nosotros ejercemos nuestra función acá en Paysandú a nivel del Poder Judicial en materia de familia, y esto nos vincula directamente y de manera muy cercana al tema de las adopciones, para ir directo al grano. Ahí en la ley de urgente consideración hay 4 modificaciones importantes, digamos, a la legislación sobre adopciones, y es un tema que estuvo en los medios, porque precisamente hace un par de meses en las redes sociales de altos jerarcas del gobierno se viralizó un spot que refería a supuestas modificaciones de la LUC que iban a referéndum, que en realidad no estaban dentro de ahora se las voy a comentar, no estaban dentro de la selección de estos 135 artículos, ¿verdad?
Un poco como decías vos, Guillermo, la adopción es un tema bien delicado, tiene cierta complejidad, se contraponen dos intereses. Por un lado, el interés del niño que está en una situación de vulneración por diferentes circunstancias, su marco de familiares biológicos, por circunstancias económicas, sociales, porque ya vienen con derechos vulnerados a su vez, esos propios padres, no pueden dar contención a esos niños, pueden ser recién nacidos con algunos años. Y por otro lado está el interés de los adultos, ¿verdad? Porque esa es otra pata del análisis del adulto que quiere formar una familia, que por diferentes circunstancias no ha podido construir su familia en base a hijos propios. Y bueno, ahí está un poco una discusión de fondo que hay que ver qué es lo que nuestra legislación protege de verdad. Y el Uruguay tuvo un mojón, la Convención Universal de los Derechos del Niño implicó un cambio de paradigma que se notó claramente, que fue el de dejar de considerar a los niños como objeto de derechos y pasar a considerarlos como sujetos de derecho, y en ese sentido realzar y reafirmar, reposicionar su interés jurídico como participantes de un proceso. Y la gente se preguntará, ¿y es esto importante? Sin duda que es importante, porque se empieza a ver, a partir de esa modificación de nuestra legislación, al niño como una persona que tiene participación en un proceso judicial, que tiene una opinión, que más allá de que cuando es niño la hace a través de un abogado, ¿verdad? Porque lógicamente cuando son niños muy chicos no pueden expresarse por sí mismos. Pero hoy en día, niños a partir de 7 u 8 años, ya se les toma en consideración muy decisivamente su opinión. La LUC hace, en términos generales, 3 modificaciones importantes, y es una de ellas la que fue seleccionada para ir a referéndum. Y esa modificación tiene que ver que en el marco de estos procesos de adopción, procesos judiciales, estamos hablando, a partir de la modificación del CNA, se había instituido como principio que fuera el INAU quien seleccionara a la familia aspirante a la adopción. ¿Me explico? O sea, se da la situación judicial, se judicializa la situación de un niño, puede entrar por diferentes vías, puede entrar por la denuncia de INAU, por la denuncia del propio hospital, la mayoría de las veces entra por denuncia de maternidades, de los servicios de ACE, por lo general, de una situación de vulneración de los derechos del niño, ¿verdad? Para poner un ejemplo, bueno, padres con consumo, o de pronto padre que se encuentra ausente, y ahí se judicializa la situación. Entonces ahí se desencadena el proceso de adopción de medidas cautelares, es decir, medidas de protección de los intereses del niño. Y ahí es donde está el nudo de la cuestión. Porque ahí, en ese punto de inflexión, es cuando se producen situaciones que rozan la ilegalidad en la protección de los intereses del niño. Y ahí es donde interviene la modificación que hace la LUC, que nosotros, operadores jurídicos que estamos vinculados al derecho de familia, en mi caso por mi trabajo, en otros casos porque son docentes, porque son catedráticos, no vemos con buenos ojos, ¿verdad? Esto es una lectura que puede decirse objetiva, que surge de la observación de los hechos, de cómo se han dado los procesos judiciales, y por observación de la realidad. Yo estoy vinculado a estos temas desde antes de ser defensor. Ya por allá por 2011, ¿se acuerdan el caso de la niña Mía? Una niña que fue quitada de la ciudad de Las Piedras, quitada de los brazos de sus cuidadores y dada en adopción por INAU, porque en ese momento se imponía el monopolio en la elección de los adoptantes. Concretamente, ¿cuál es la modificación que hace la LUC que nosotros vemos como negativa para los intereses del niño? El hecho de que el juez que dirige el proceso y que interviene en la causa, en el expediente, puede apartarse de la selección que hace INAU de padres adoptantes y consolidar una tenencia que se haya dado en los hechos. ¿Me explico? O sea, nace un niño, tenemos que un poco ilustrar para que la gente de alguna manera se grafique cómo se resuelven estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos un niño, una maternidad pública, la madre que de pronto está sola, que los padres no saben que estaba embarazada porque se escondió, porque estaba en otra ciudad. Entonces tenemos esa madre que no cuenta con el padre, esa madre que no tiene recursos, que de pronto a veces hay adicciones de por medio,
juegan una serie de factores de vulnerabilidad social que terminan incidiendo fuertemente en esta situación. Entonces, en ese contexto es que muchas veces se dan estas situaciones de, nosotros le llamamos entregas directas, es decir, acuerdos que se producen con las madres, por una vecina, por una tía, por una pareja conocida, y esto nosotros, operadores jurídicos, no lo vemos con buenos ojos. ¿Por qué no lo vemos con buenos ojos? Primero porque se resuelve extramuros del aparato judicial, es decir, sin los ojos puestos de un juez de familia, al que le van a presentar la situación ya consumada, ¿me explico? Cuando se le presenta la situación al juez, esto por lo general ya tiene varios meses, Y ese es, en un resumen muy grande, el punto negativo que tiene la LUC. Se resuelve la situación de niños con un criterio que nosotros llamamos adultocéntrico, es decir, que pone en primer lugar o que prioriza en primer lugar el interés de los adultos. Sabemos que existen listas negras, se les llama así, de aspirantes a adoptar, personas que están de alguna manera vinculadas a los servicios de salud, que conocen los contextos, que conocen las personas, y que están allí a la expectativa, a la espera. Y esto de las entregas directas es un fenómeno que existió siempre antes del Código de la Niñez y la Adolescencia, es un fenómeno que sigue existiendo, y es un fenómeno que la LUC lo que viene es a, de alguna manera, abrirle la puerta para que siga existiendo. Entonces, ¿qué tiene de negativo? Bueno, que se resuelve la situación del niño por fuera del juzgado, por fuera de la visión, la vigilancia y el contralor de INAU, que es fundamental. Yo antes tenía una postura en un sentido, ahora después con el paso del tiempo la cambié. A mí me parece que la participación de INAU es fundamental, porque a través de sus técnicos, a través de todos los recursos que despliega INAU, del servicio del departamento del centro de derivación, del departamento de adopciones, sin duda ellos son especialistas en la materia, por algo son el instituto que ostenta las potestades por ley orgánica de la protección de los derechos de los niños en situación de vulneración. Esa es la modificación negativa que hace la LUC, que es de abrirle la puerta, de legitimar tenencias directas, entregas directas. ¿Es negativo? Sí, es negativo, porque se resuelve la situación por fuera del juzgado, por fuera de INAU, que es lo grave, por fuera de INAU. Entonces, y la gente, el ciudadano común, se puede preguntar, bueno, pero ¿qué tiene de malo que se resuelva la situación del niño? Porque hay una pareja que tiene interés en hacerse cargo y le está haciendo un bien, le está haciendo un bien a la familia, a la madre, al niño propiamente. Bueno, claro, pero ese razonamiento es un poco insostenible, porque de malo no tiene nada, pero y no se sabe, o sea, porque las situaciones dadas así, por fuera del aparato judicial, muchas veces desencadenan en situaciones que no fueron vigiladas, no fueron controladas por asistentes sociales. Hay muchas veces que la gente se arrepiente, pretenden reintegrar al niño, y bueno, ¿quién es que da las garantías para que estas cosas sean con control, con opinión, con dictámenes de técnicos? Y es el Poder Judicial, y con la intervención y participación de INAU. Por eso es que nosotros, en nuestra opinión, las modificaciones de la LUC en materia de adopciones son negativas, y por eso, así como los demás temas que hemos brindado nuestra opinión, consideramos que son un retroceso en la protección de los derechos de los niños, y por lo tanto estamos convencidos que hay que votar por la derogación de estos artículos. Lo que se había dado en los medios hace un par de meses fue que en las redes sociales del secretario de Presidencia, Delgado, se publicitaba como que la LUC reducía los procesos de las adopciones. Y así, de esa manera, generando confusión y generando desinformación, porque eso, primero que nada, que es la modificación al artículo 158 del CNA, que estipula que INAU tiene como plazo máximo para evaluar las familias 18 meses. Pero este es un plazo que no es judicial, es un plazo administrativo que tiene INAU, que le impone un marco temporal, 18 meses, en el que en cuyo tiempo tiene que evaluar una familia, una pareja aspirante a adoptar. Y tiene ese límite de tiempo. Lo escuché decir a Gandini una vez,
La LUC viene a solucionar la duración de los procesos judiciales. Y bueno, es todo esto lo que decían los compañeros antes, es la tendencia a la confusión, al enredo, a la desinformación. Ese artículo no está de los 135 seleccionados a adoptar, pero tampoco ese artículo modifica los procesos judiciales. ¿Me explico? Porque eso es un plazo administrativo que tiene INAU, en el que la pareja se presenta, dice nosotros queremos adoptar, y bueno, ahí empiezan a desencadenarse entrevistas, visitas en la casa, otras entrevistas con psicólogos, pero ese plazo es administrativo, corre por fuera de lo judicial. No tiene nada que ver con los procesos judiciales, está fuera de los artículos seleccionados a adoptar. La otra modificación, bien técnica, la posibilidad de acumular procesos judiciales. Acumular quiere decir juntar, ¿verdad? Hacer dos procesos juntos, lo que deriva en ahorro de tiempo. Acumular separación definitiva y adopción. Para que la gente entienda, son dos etapas hacia el objetivo final, que es la adopción. Eso en la práctica ya lo hacíamos. Nosotros lo hacíamos en nuestro servicio, en nuestro trabajo, y los operadores privados jurídicos también lo hacían. O sea que eso no contribuye en nada a mejorar la legislación de la adopción. Esto de la LUC tiene mucho de simbolismo, tiene mucho de relato, tiene mucho de, como dice la gente, discurso para la tribuna. Esas modificaciones que Gandini decía que apuraban los procesos, no apuran los procesos porque son plazos administrativos, y lo que sí va a referéndum es negativo para los intereses de los niños, porque se resuelve su situación por fuera del Estado, entre particulares, claro. Y eso sin duda que es negativo, porque da lugar a situaciones poco claras, ¿no? Muchas veces puede derivar hasta, me animaría a decir, ¿por qué no?, en situación de tráfico de personas. No hay que eludir la calificación porque es así, pueden darse. De un lado tenemos un progenitor totalmente vulnerado en sus derechos, sin apoyo de nadie, excluido socialmente, sin trabajo, y por otro lado tenemos una pareja constituida, conformada, muchas veces con respaldo económico, y ¿quién es la parte débil ahí? ¿Quién es la parte vulnerable? La madre que acaba de dar a luz. Ese es el nudo gordiano de la cuestión que modifica la LUC, la crítica negativa que le hacemos nosotros, y por eso, tratando de ser breve en la explicación, porque la parte procesal, judicial, muchas veces requiere de mucha minucia, de mucha aclaración, pero bueno, hicimos el esfuerzo de acotar, decir lo esencial, digamos, y bueno, cualquier cosa, si hay alguna pregunta, estamos a las órdenes, y agradecido nuevamente por participar de este ciclo, Guillermo. Para nosotros realmente es un honor de poder haber contribuido, y en otra instancia o en otra oportunidad seguiremos a las órdenes. Ha sido muy clara la intervención de Sergio, muy claro. Me parece que ha planteado dos o tres preguntas. Yo admito que no era un tema que manejaba, sabía que Sergio sí, por toda su experiencia, evidentemente, en el trabajo cotidiano que tiene como defensor de oficio, que es, ¿no? Pero planteas cosas gruesas, ¿no? Y me parece que ese asunto, ese nervio que vos estás planteando, refuerza el concepto que hemos venido diciendo en todos los programas, que en realidad, en última instancia, esta ley lo que termina haciendo es siempre fortaleciendo al más fuerte y debilitando al más débil. Y vos lo que pones en ese ejemplo, básicamente, de una madre con derechos vulnerados, que básicamente tiene al lado capaz a una pareja, bueno, económicamente, constituida, ¿no? Y sin intervención del Estado, o casualidad, ¿no? Se termina siendo una cuestión que, no recuerdo el término que usaste, pero que se beneficia el interés de los adultos, no sé cómo... adultocéntrico. Era adultocéntrico, es el concepto, porque bueno, todo lo vinculado a los menores siempre se protege el interés superior del menor, pero en este caso se deja de lado, por supuesto, por proteger, digamos, una situación entre adultos. Sin duda. O sea que me parece que el ejemplo que narraste, no solo que aportaste claridad sobre el asunto, sino que aportaste mucho concepto. Me parece que estuvo muy claro. Creo que si hay alguna pregunta en la mesa, pero me parece que quedó muy claro. Y realmente te agradecemos muchísimo, Sergio, porque en pocos minutos pudiste realmente concentrar el tema, aclarárselo, y creo que cualquier oyente entendió con nitidez el tema. Y lo más importante, sin ponerle la tarasca,
Sí, claro. todo. Es que Sí, Sergio Es lo que quiso lo decir dijo. Sergio. Claro, Sí, lo sí, dijo, sí, pero sí. a ver, pero está bien. Históricamente, sí, históricamente, eso pasaba antes, digamos, ¿no? Lo decía Federico también. Históricamente pasaba. Sí, pasó, sí, sin duda. Muchas situaciones se dieron así y lamentablemente se siguen dando, ¿no? Y la LUC lo que hace es fomentar. Obvio, darle carta de ciudadanía. Está muy claro. Sergio, te agradecemos mucho la intervención. A la orden. Ha sido Muchas un gracias, honor para Sergio. nosotros que haya participado de esta mesa. Bueno, Rodolfo, Federico, Bueno, espectacular. buen programa hoy, ¿eh? Muy bueno. Buen programa. Buen programa. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a hablar sobre... Sí, Nos dejó que abierta Gustavo González, ¿no? sí. Mi invitado. Invitado, mirá, invitado. Tremendo. Próximo sábado, sector agropecuario, Instituto Nacional de Colonización, 3 invitados, Jacqueline Gómez. Jacqueline Gómez fue presidenta de Colonización, Sí. va a estar Oscar Terzay, que más allá de agrónomo y exintendente de Río Negro, ha dedicado su vida al trabajo con los colonos en Río Negro, un hombre con mucha experiencia en el asunto. Y hemos invitado a Karina Chavela Blanc, que es una productora rural, familiar, mujer colona de la colonia Aníbal Zampayo, que nos parece bueno también tener una opinión desde alguien que está viviendo el tema en la realidad, ¿no? Pensé que lo había invitado un solo Uruguay. Invítelo usted el martes y jueves y diviértase. Gracias a la audiencia, gracias, Jonah. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Guillermo. Hasta sábado.